Y recordarnos que no son infalibles los comentarios. Exacto. O sea, esa es nomás una interpretación. Sí. Y a veces tú luchas y dices, ay, pero es que no. Y aunque el comentarista te Yeah. diga, oh, no, pero quiere decir esto. Y tú mismo dices, no, pero yo, bueno, pues está bien. Sí. En ese momento es lo que Dios está iluminando a través del Espíritu Santo en ese tiempo, pero en tu vida personal, o si no estás de acuerdo con esta, tal vez estás de acuerdo con la de MacArthur, o tal vez digas, no, el MacArthur está mal y prefiero esta, o como te sientas más cómodo, pero lo mínimo es que estás haciendo el esfuerzo de interpretación que cada uno de nosotros debemos de hacer. Sí. Como pastores estamos de acuerdo que cada persona que viene a la iglesia, aún cada cristiano, debe estudiar la Biblia. Hay obviamente diferentes métodos, metodología, hay diferentes formas, hay diferentes Biblias, planes, pero estamos muy de acuerdo en que cada hijo de Dios debe de alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Eso es lógico. Algo que enseñamos en la iglesia es, si no te gusta la palabra o te aburre o te encuentras que realmente no la necesitas durante la semana, debes de preocuparte porque el cristiano, el hijo de Dios, quiere comer. Sí. Nuestro espíritu quiere comer. Y cuando no le damos alimentación, es obviamente que nos nutrimos de otras formas, de otras cosas. Y en el mundo carismático le dicen, escuchamos otras voces y no la voz de Dios, en ese aspecto. Pero nosotros sabemos que es realmente ser llenos de la palabra de Dios. Y qué mejor que tener la palabra de Dios escrita en nuestro lenguaje, que nosotros mismos las podamos entender y de esa misma manera ser iluminados, ser nutridos, y también la obra del Espíritu Santo que funciona a través de la palabra misma es la que realmente nos cambia, porque si gente se pone a leer el libro de Números o las leyes de Levítico, a lo normal uno pues diría, ¿eso qué tiene que ver con lo que yo estoy haciendo? ¿Y por qué tengo que conocer todas estas familias? ¿Por qué todos estos números? Pero sabemos que hay algo sucediendo en la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, que cuando el cristiano la lee, de una forma u otra, el Espíritu Santo hace su obra. Nos cambia, nos moldea. Y a veces, la realidad más que nada es que hay una escasez de lectura bíblica. Yo creo que parte de la razón es porque personas no saben estudiarla o lo ven muy difícil, o como mencionaste, a veces aún muy aburrido, que para mí sería la postura más alarmante, que alguien diga la misma palabra de Dios. No, qué aburrido. Y yo creo que ese, el problema es que algunas personas simplemente no saben dónde comenzar, cómo comenzar, o simplemente leen y no captan, no entienden, quieren, que alguien esté ahí con ellos instruyéndoles. Y yo creo que por eso hay varias maneras o métodos, podemos decir, que tal vez ayudan un poco a estudiar la Biblia, o aún a animar a la persona a hacerlo. Yo creo que una de las maneras que tal vez alguien puede animarse a leer la Escritura es a través de devocionales. Y aquí, un poco cuidadoso, porque yo creo que de todos los métodos que vamos a hablar, para mí los devocionales son los que a veces hay algunos que son muy buenos y otros que es just like, okay, está muy mal. Pero los devocionales mínimo normalmente tienen un texto bíblico, ya sea una serie de textos que van hablando de una idea, o devocionales en el libro de Proverbios, tipo así, donde tiene un texto, normalmente una explicación, que es ahí donde, dependiendo de la fuente, donde viene la explicación, a veces por eso un poco cuidadosos en ello, y luego una porción de oración. Mínimo empieza a entrenar a la persona la importancia de leer las Escrituras, una explicación que tal vez ayude a entender la Escritura, y luego una porción de oración, de pasar tiempo orando, ya sea en base a lo que leyó o simplemente el tema que
que se habló. So, ayudan mucho. Yo creo que tal vez alguien diría, okay, ¿cuáles son los devocionales alarmantes? So, en lo personal, si hay devocionales para la autoestima. Well, ahí ya estamos mal porque la Biblia no fue escrita para mi autoestima. Y aún conozco a varios pastores que dicen eso es un concepto más mundano que aún de la Biblia misma. La Biblia no fue escrita para levantar mi ánimo, mi autoestima. No tiene nada que ver con ello. So, esos devocionales así, como 10 semanas en cómo hacerte mejor o sentirte mejor, sería alarmante. Aún, yo diría a veces a unos devocionales para hombres, la Biblia para mujeres. Well, y aún cuando hablamos de Biblias de estudio también, cuidado en esas áreas, porque la Biblia no fue escrita solo para hombres. Exacto. Y tampoco no solo fue escrita para mujeres. So, la palabra es la misma y yo creo que a veces ese es el problema que, los devocionales de mujeres normalmente son más de autoestima y de cómo te sientes y cómo te ves, y pasajes bíblicos a veces fuera de contexto que hablan de eso. Y, por el otro lado, de los hombres, whatever, y el problema es que... Los guerreros. Guerreros, hombres de valor. Soldados. Y el problema creo que a veces es, lo que ambos necesitan es doctrina, quién es Dios, cuáles son los atributos. So, pero, solo para, como en paréntesis, ¿qué sería, un devocional que tal vez yo no recomendaría? Serían ese estilo. Hay otros muy buenos que son más basados en la Biblia, el texto explicado y un tiempo de oración. Entonces, yo creo que es una manera donde alguien puede, mínimo estudiar la Biblia. Y hablando de devocionales, parte de eso es de que la gente, de una manera u otra, hace una intención. Yeah. Esto es un intento de voy a pausar todo lo que voy a hacer durante el día por 10, 15 minutos o una hora, lo que sea. Y voy a ser intencional voy a abrir la palabra de Dios, quiero leerla y quiero escucharla, quiero ser formado por ella, tomar un periodo de oración. Y con la ayuda de un devocional es de que si son buenos, te explican el texto y te lo aplican. Sí. No lo alegorizan, no dicen que son otra cosa o no es algo superficial. Cuando son bien escritos, de hecho te alimenta más. A mí me gusta un devocional, lo puedes encontrar online, del Valle de la Visión, porque son oraciones puritanas y hay textos que están pegados a esas oraciones. Entonces tú lees los textos y luego ves la oración que hacen y wow, te quiebra, ¿no? Sí. Te pone a orar. Hay otro muy famoso que recomendaría yo, como el de Spurgeon y los Salmos. Tiene el Tesoro de David que casi da todo un devocional en base de porciones de los Salmos. Y eso es increíble. Sí. También tiene un pequeño devocional de oración. Pero buenísimos, cosas así que te pegan a la palabra, ¿no? Cuando son directos de la misma palabra que te alimentan. Pero lo bueno de un devocional es de que tienes que armar un tiempo. Schedule. Muchos lo saben, son estudiantes, tienen que hacer tareas. Están tratando de perder peso, tienen que hacer ejercicio, disciplinarse en unas cosas, porque la naturaleza humana especialmente para las cosas de Dios, es floja. Somos flojos y la excusa mayor es de que es que a mí no me gusta leer y no soy de ese tipo de persona que leo libros y bueno, pues no leas libros, quédate así sin leer libros, pero pasa tiempo en la palabra de Dios. O sea, nadie te está diciendo que tienes que leer 20 capítulos al día. Haz tu plan conforme a al nivel que tú puedas. Un proverbio por día es súper fácil para hacer. Sí. Una breve porción, 10 versículos de un capítulo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hay muchas formas, muchos planes, métodos para hacerlo, pero lo importante es de que lo hagan. Eso es lo que queremos, que se forme en la gente y que la gente pueda, dentro de las familias, imagínate el impacto que vas a hacer con tu familia, con tus hijos. Imagínate el impacto de tener un devocional familiar. Ahora, eso es muy difícil. Para hacerlo
todos los días. Yo he intentado todos los días y fallo 2, 3 veces. Especialmente el schedule de los cada niños persona. Y luego tener niños chiquitos, un poquito más grandes, es increíblemente difícil. Pero mínimo si te comprometes a una vez por semana, tus hijos se van a recordar de que si estás en casa con papá y mamá, si tú eres esposo y esposa, que el esposo se una con la familia. Eso trae un impacto increíble cuando tus hijos ven que mamá está ahí, todos los demás ahí, y que el padre está abriendo la Biblia. Eso es un impacto generacional que puede causar mucha diferencia en la vida familiar de cada persona. Y yo creo que eso es muy importante para los padres que están, viendo de tener ese tiempo de devoción. De simplemente pon pausa de 10 minutos de Netflix. O tus niños están todos en sus cuartos, en TikTok, en YouTube. Ok, todos a las 7:30, lunes en la noche a las 7:30, los quiero aquí en la mesa y vamos a comer la palabra de Dios. Y hay muchos recursos que te ayudan a hacerlo. Banner Truth. Reformation Heritage acaba de sacar que es el que estoy usando ahorita yo con mi familia, sacó un pequeño devocional para la familia. Pero es un devocional de toda la Biblia. So te dan, si estás leyendo Génesis o cualquier libro de la Biblia, y luego te dan un breve resumen de ese capítulo que vas a leer y te ayuda. Y ya diriges tu tiempo familiar ahí, lo demás que quieres hacer, oración, cántico, lo que sea. Pero hay muchos recursos para la familia para eso. Ahora, personalmente, aquí tenemos unas Biblias que ayudan y promueven el estudio bíblico, porque hay que llegar a la persona normal, ¿no? De que están yendo a la iglesia, a veces ni saben las diferencias en las versiones, y aunque eso ya lo hablamos anteriormente. Pero hay diferentes Biblias. ¿Qué Biblia debo de comprar? ¿Dónde debo de empezar? ¿Qué libro debo de leer? Entonces imagínate un nuevo cristiano leyendo Jueces o la historia de Ruth, que tal vez pueda decir, oh, wow, pero no entiende el contexto. ¿Cómo ellos pueden llegar a un buen entendimiento en su estudio bíblico hoy en día? Y lo mejor que hemos visto es Biblias de estudio. Sí, yo creo que de todos, los métodos, aún los planes de lectura bíblica que tú mencionaste, un proverbio al día, de todos los métodos, para mí, Biblia de estudio tal vez es el mejor, porque aún cuando alguien hace un plan de, quiero leer la Biblia en todo el año, hay positivos y negativos. Lo positivo es que mínimo te estás disciplinando a tener que leer ciertos versos para completar el año, pero a veces se siente muy así, yo solo quiero, y nomás lees lo estás leyendo rápido. A la carrera. Check off, ya leí lo que tenía que leer y eso es todo. Con una Biblia de estudio, uno puede pausar un poco, ir más lento, pero yo creo que hay dos beneficios importantes en cuanto a Biblia de estudio. Esta es la Biblia de estudio de la Reforma, va a tener un énfasis en la Reforma protestante, es básicamente la idea allí. Pero, por ejemplo, aquí está en el libro de Jueces, te da un mapa de donde más o menos reinaron los jueces. Y luego, que para mí lo que más ayuda en la Biblia de estudio es que normalmente cada verso o una sección de versos tiene una explicación de qué significa, a veces aún contexto, a veces aún una definición de una palabra hebrea que tal vez es muy importante en esa porción, o palabra griega si estás en el Nuevo Testamento, pero te va dando una mini explicación de cada verso que estás leyendo. Si llegas a toparte con algo que no entiendes, entonces simplemente buscas el verso que estás leyendo y probablemente hay una explicación breve que te ayude a entender eso mejor. Yo creo que es la mejor manera que alguien empieza a desarrollar lo que es en sí estudiar la Biblia ya más profundo, más a fondo. Es un mini comentario bíblico. Que para mucha gente pues no van a comprar comentarios del libro de Ruth o de Jueces. Pero si tienes una buena Biblia de estudio, esos comentarios te pueden ayudar. Y es bueno saber las fuentes. Obviamente es la misma que yo tengo aquí, la Biblia de la Reforma. Entonces va a tener un aspecto teológico reformado hasta cierto nivel. Y
su interpretación va a ser en base a lo que los reformadores, muchos de los Sí. reformadores, como ellos lo interpretaron. Cuando encuentras otros tipos de comentarios o otros tipos de Biblias, pues van a tener su interpretación de eso. Como Entonces, la MacArthur Study Bible, también, interpretación de MacArthur. todos muy diferentes, muy distintas, y por eso tienes que tener mucho cuidado. Una de las que a nosotros nos gusta es esta de la Reforma. De hecho, dimos estas Biblias en ChurchCon, espérate, para ChurchCon 2022, octubre. Pero esas Biblias fue un gran regalo, mucha información. Y fíjate lo que, el valor. A veces tú ves una Biblia y $60. Ay, chihuahua, $60, pero ¿por qué tanto? Bueno, todo el énfasis que se le da a los comentarios, a los mapas, como tú dices. Pero, por ejemplo, en la Biblia de la Reforma tiene secciones de apologética en la parte de atrás que te ayuda a definir cómo defender ciertos aspectos. Y lo que me gusta es que tiene definiciones de conceptos teológicos como la hermenéutica. Ahora, ¿qué es hermenéutica? Tal vez un cristiano nuevo jamás sabe o ha conocido. Y tal vez un día en la iglesia escuche hermenéutica y clases de hermenéutica. Y ellos mismos, a tener una Biblia así, pueden ver y leer lo que significa. Y lo que más me fascina de, por ejemplo, la Biblia de la Reforma es que tiene las confesiones en la parte de atrás. Tiene, por ejemplo, los 39 artículos de los anglicanos. Tiene también, ¿dónde está? La confesión de Belja, los canones de Dort, que son confesiones que se escribieron en el siglo XVI y el siglo XVII. Él tiene la confesión de Westminster también aquí adentro, que puedes leer y que te pueden ayudar a definir la teología. No quiere decir que está al par con la Biblia, sino que ayudan a que uno lo pueda entender mejor. Otro aspecto que creo que tú puedes también como afirmar es de que, por ejemplo, ahorita abriendo el libro de Jeremías, ¿no? Una persona, 1 año en la iglesia, 2 años en la iglesia, probablemente ni sepa quién es Jeremías. O por qué se escribió el libro de Jeremías. O qué es el mensaje, qué periodo, contexto histórico. Pero una Biblia de estudio, ¿qué hace al inicio de cada libro? Normalmente te da el tema del libro, a veces fecha, eso te pone el contexto histórico brevemente, pero mínimo tienes idea aún de por qué se escribió, a veces a quién se escribió, especialmente en el Nuevo Testamento. Eso te empieza a explicar ciertos conceptos aún de esa manera, que ayudan bastante para que uno pueda identificar, ok, aquí está el corazón o la razón detrás de este libro o detrás de esta epístola y todo lo demás. Y te dan un breve bosquejo también. Y siempre es bueno porque tal vez has crecido en la iglesia aún muchos cristianos de mucho tiempo crecen en la iglesia y el libro de Abdías, pues ¿quién es Abdías? ¿De dónde viene? ¿Del norte, del sur? ¿Está en Israel? ¿Está en Jerusalén? ¿Qué es el mensaje del profeta Abdías? O Habacuc, que muchos nomás conocen el nombre, que está súper largo y difícil de pronunciar. Y entonces no los conocen. Y esta es una buena introducción para que los cristianos puedan decir, por eso escriben esto durante este tiempo. Son muchas buenas cosas. Nosotros unánimes estamos aprobando y diciendo a la gente, si pueden comprar una Biblia de la Reforma de estudio, háganlo. Esa es una de las pocas en español que son muy, muy buenas. Y esta está, gracias a Dios, la hicieron en la Biblia de las Américas, aunque es la versión antigua, pero es una buena traducción de la Biblia. La tienen en Reina Valera también. Otra de mis favoritas, claro, siempre ya si han estado en Vida Abundante, saben que de mi parte personal amamos al pastor John MacArthur y el J-Mac, y él no escribió la Biblia. Eso no es que, claro en eso, que él no la escribió, pero de años de estudio puso varios comentarios en cada libro de la Biblia. Eso es increíble, de que un pastor no teólogo, un pastor puede sentarse y de años de estudio ir verso por verso en toda la escritura y dando un comentario bíblico, una interpretación de lo que
lo que él ve y ha observado durante los años. So, esa es una de mis favoritas. Tiene buena también contextos al inicio de la Biblia, al inicio de cada libro. Obviamente, pues MacArthur, si gente conoce quién es MacArthur, o van a querer comprarla o van a decir, nunca en mi vida la voy a comprar porque es MacArthur y ya tiene sus prejuicios de él. Pero estas realmente en español son una de las dos. No sé si tú conoces otras en español. No, son las únicas que ahorita hasta el momento conozco. Sí, no hay como la ESV en español. No hay una Biblia de estudio de ESV, ¿verdad? No. Bueno, son muy difíciles de encontrar, pero mínimo hay dos. Probablemente la una versión internacional tal vez tenga una, pero no. Porque la de inglés está muy buena también. Está muy buena, sí. Pero no sabemos si está en español. Vamos a tener que hacer más investigación en eso. De eso. Pero por lo pronto, si alguien está buscando una buena Biblia de estudio. La de la Reforma y la de MacArthur. ¿Algo más en eso? No, yo creo que personas usen esto como motivación. Like, okay, yo sí puedo leer, puedo empezar a desarrollar un patrón de estudio y más que nada, para mí, aún teniendo diferentes versiones, o sea, si puedes comprar las dos, cómpralas para que tú veas, esto es lo que dice la Reforma, aquí es lo que dice MacArthur, y vas comparando y viendo, y eso te va a ayudar aún más a desarrollar en tu estudio. Y recordarnos que no son infalibles los comentarios. Exacto. O sea, esa es nomás una interpretación y a veces tú luchas y dices, ay, pero es que no. Y aunque el comentarista te diga, oh, no, pero quiere decir esto. Y tú mismo dices, no, pero yo, bueno, pues está bien. Sí. En ese momento es lo que Dios está iluminando a través del Espíritu Santo en ese tiempo. Pero en tu vida personal, o si no estás de acuerdo con esta, tal vez estás de acuerdo con la de MacArthur. O tal vez digas, no, el MacArthur está mal y prefiero esta. O como te sientes más cómodo, pero lo mínimo es que estás haciendo el esfuerzo de interpretación que cada uno de nosotros debemos de hacer. Sí.